Hoy quiero repasar junto a todos vosotros y todas vosotras la lista de podcasts y podcasters ganadores de los premios de Game Elch de este año. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, mi proyecto de Metapodcast diario donde además de hablar de podcasting, hablo de premios relacionados con el mismo, como es el caso de hoy. Y es que quiero hablaros de la última gala de premios de los galardones Game Elch, que son unos premios centrados en el podcasting, pero del ámbito de los videojuegos, que se entregaron el pasado día 22 de octubre en la primera edición del Congreso de Podgaming celebrado en la ciudad de Elche. Por cierto, hemos cambiado de mes y toca restablecer a cero, poner la ronda de apadrinamientos de este mes, gracias a todos los que me apoyan a través del Ko-fi. Así que es el turno de dar las gracias al padrino de este capítulo, y hablando de Podgaming y hablando de Game Elch y de sus propios premios, pues quién si no va a ser el mecenas elegido para esta entrega. Y es ni más ni menos que el mismísimo creador y promotor de todo esto, de los premios Game Elch, del Podgaming y de este congreso del que voy a hablar hoy, que es el gran David Bernat. Así que desde aquí, muchas gracias por tu apoyo mes a mes, David. Y ahora sí, volvemos al día 22, volvemos a Elche y se trata de la ciudad que acogió el primer congreso del Podgaming en España. Digamos que es la rama del podcasting centrada solamente en el mundo de los videojuegos y los eSports, que ha sido organizada por la asociación Game Elch. Como decía, celebrado en el auditorio del Centro de Cultura Contemporánea L'Escorxador de la ciudad de Elche, con el apoyo del Ayuntamiento de Elche, esto es muy importante, con entrada gratuita. Se trató del primer congreso del Podgaming que reunió a un montón de podcasters y oyentes relacionados todos ellos con los videojuegos, y para que disfrutaran de un día lleno de directos a modo de crossovers entre varios podcasts, lleno de mesas redondas, con un taller de podcasting y como colofón la gala de premios que me ha servido de excusa para grabar este capítulo y resumir un poco pues lo que allí ocurrió y repasar los galardones de este año. Todo esto comenzó a las 10 de la mañana. Bueno, a las 10 de la mañana comenzó la presentación del evento, porque desde un rato antes ya se podía entrar por allí para recoger las acreditaciones, etcétera, pero la presentación oficial fue a las 10. Y a las 10:15, a continuación, se hizo un podcast en directo donde se reunieron varios podcasters de videojuegos ilicitanos. En este crossover, por ejemplo, participaron Jaime Brotons, el director de Reserva de Maná, que fue el presentador y moderador de la charla, Rafa Valencia, el director de Rejugando, Eloy Castillo, el fundador de La Trampa del Fénix, y por parte de la asociación Game Elch estuvieron David Bernat, Carlos Torres y Alberto González. Tras este primer panel, el congreso siguió con algo que la verdad que a mí me gustaría que imitasen el resto de eventos de podcasting, y fue una pequeña pausa a media mañana, de media horita más o menos, para almorzar. Oye, ya está bien eso de calendarios y días apretados donde apenas hay descansos y donde tienes que ir ajeterado, que no puedes apenas saludar a la gente, que te pierdes una charla, que tienes que ir corriendo a otra sala, que no, vamos a parar, nos tomamos un café, una Coca-Cola o un pequeño tentempié. Y después de esa pausa para el café, pues hubo otra presentación, en este caso la de la asociación Retro Arcade Elch, que dio paso a un panel moderado otra vez por el queridísimo Rafa Valencia, el director de Rejugando, bajo el título Podcasting de ayer y hoy, que contó con la participación de Javi Andrés y Manu Jimeno de Reconectados, Kiko Béjar, el productor ejecutivo de la productora Benditos Videojuegos, Carlos Bohm, del podcast Canagua, Raquel Cervantes, creadora de contenidos, periodista especializada y podcaster, como no, en Games Tribune, entre muchos otros podcasts, y Mandy Cotton, del podcast ILT Juegos. Una hora después, la pausa para comer, y por fin, para el networking. Otra vez, me está encantando mucho este congreso, me han dado mucha envidia porque tiene mucho contenido y mucho networking. Y esto es algo que no puede fallar en un evento como este, donde hay tantos, digamos, enfoques sobre el podcasting gamer en concreto, y
hay tantas y tantísimas maneras de hacerlo que yo creo que el networking puede nutrir mucho y seguramente todos los que asistieron volvieron con ganas de adaptar todo lo compartido allí para sus propios podcasts. Para el turno de tarde, pues prepararon 3 actos diferentes. En primer lugar, un taller de podcasting presentado y dirigido por mi queridísimo amigo José Vivaeza, presidente de Alipod, a la que le siguió un debate sobre el futuro de los videojuegos, que fue moderado en esta ocasión por Carlos Gallego, el director de Guardado Rápido, y en el que participaron Alberto Pastor, director de contenidos de 3D Juegos, Raquel Cervantes, de 3D Juegos y Game Tribune, entre muchos otros proyectos, Kiko Béjar y Sergio Palacián, el CEO de la distribución, Kiko Béjar, productor ejecutivo de la productora Benditos Videojuegos, y Sergio Palacián, el CEO de la distribuidora de videojuegos Meridian Games. Y para cerrar, la excusa que me ha dado Bernie Loss, David, para este episodio, que es la gala de premios de los premios Game Elch, que además de ser la excusa para grabar un capítulo del otro lado del micrófono, pues es también el motivo para reunir un montón de cabezas de cartel del podgaming a nivel nacional. Y fueron premiados los y las siguientes podcasters y por supuesto los siguientes podcasts. El premio de mejor sonido fue para Pixel Perfect. La categoría de mejor podcast individual se la llevó 9 bits. En cuanto al mejor podcast revelación, el premio fue para las compañeras de Phoenix Games. En el apartado mejor podcast de medio oficial fue Vandal Radio, el que ocupó el primer puesto. A continuación, el mejor podcast del público, que fue a parar a The Past Is Now, seguido del mejor podcast independiente, que este año fue para el podcast Gamers Ocupados. En la categoría invitada, digamos en la que no se premia a un podcast sobre videojuegos, sino sobre otra distinta, que este año fue El Misterio, el mejor podcast de dicha categoría se lo llevó Terrores Nocturnos. Y ahora vamos a los premios un poquito más personales, empezando por el premio al mejor conductor de podcast sobre videojuegos, que fue Jabote, seguido del mejor podcaster masculino de podcast sobre videojuegos, Adrián Suárez, y como no podía faltar tampoco el premio de la mejor podcaster femenina de podcast sobre videojuegos, que fue para Mandy Cotton, quien también, por cierto, se llevó el premio a la mejor podcaster del público. Así que desde aquí, muchas felicidades a todos los agraciados. Os voy a dejar un enlace a un post de la propia página de Game Elch donde encontraréis un resumen tanto del evento como de los premios. Y por supuesto allí podréis encontrar un enlace a todos y cada uno de los podcast ganadores. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.